La estación de sello de la santidad. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'd. Quien haya leído algunos libros de sufismo se habrá topado con expresiones como el sello de la santidad o el sello de los santos, que traducen respectivamente las palabras árabes Khatmul Wilaya y Khatimul Awliya. ¿Qué significan estas expresiones? ¿A qué estación espiritual remiten? ¿Y sobre qué se fundan los sufíes para afirmar su existencia? Estas expresiones no se encuentran de modo explícito en el Corán ni en la Sunna, pero ocurre lo mismo con la inmensa mayoría de expresiones y términos utilizados en la terminología técnica de las ciencias islámicas. Decir que un hadith es sahih o hasan tampoco se encuentra de modo explícito en el Corán ni en la Sunna, como tampoco se encuentra la distinción entre usul y furu', ni la distinción entre sura makkiyya y sura madaniyya, ni entre fiqh y aqida, etc. Esto no impide que las realidades a las que remiten estos términos sí vienen determinadas por el Corán y la Sunna. Ocurre lo mismo con la expresión sello de la santidad, así como con las otras estaciones espirituales que han recibido un apelativo técnico en la ciencia del tasawwuf y que sirven para describir las distintas categorías de santidad y de elección divina, al-maratib al-ikhtisasiyya. Para nombrar las diferentes funciones de la jerarquía de los santos, Diwanul Awliya, se utilizan nombres como por ejemplo el polo, el qutb, el solitario, el fard, los pilares, al-autad, los sustitutos, al-abdal, los nobles, al-nujaba, los capitanes, al-nuqaba, etc. Si estas estaciones y funciones espirituales no vienen mencionadas de modo explícito y unánimemente aceptado en el Corán y la Sunna, es porque remiten a un aspecto de la religión que va dirigido a la élite de los musulmanes y no al común. Se pueden encontrar hadices en los que se mencionan tales estaciones y que algunos sabios consideran auténticos, como por ejemplo el Imam Suyuti en su obra Al-Khabar ad-Dal ala wujud al-Qutb wal-Autad wal-Nujaba wal-Abdal. También es verdad, sin embargo, que otros sabios no han aceptado estos hadices y los han clasificado como débiles. No entraremos en una discusión sobre la validez de estos hadices, ya que existen aliyas coránicas y narraciones proféticas unánimemente aceptadas en las que se habla de modo implícito de estas funciones. En otras palabras, lo que determina nuestra creencia en todo ello no es tanto lo que encontramos desarrollado de modo explícito en el Corán y la Sunna, sino la comprensión de estas fuentes por parte de los santos en base a un conocimiento inspirado respaldado por una práctica espiritual acorde a la Sharia. Y a la inmensa mayoría de musulmanes a lo largo de la historia del Islam les ha bastado con que los mayores santos de esta comunidad hayan hablado de estas estaciones para aceptarlas, sometiéndose así a la gente de conocimiento, Ahlul Dhikr. Es verdad que algunos santos menores han discrepado sobre la existencia de algunas de estas estaciones, pero en ello hay una sabiduría divina. Cada santo piensa poseer el conocimiento correcto y la comprensión adecuada en base a lo que Allah le hace conocer y juzga a los demás santos fundándose sobre este conocimiento limitado sin tener en cuenta lo que Allah no le ha enseñado. Así, puede equivocarse con toda sinceridad, ignorando las estaciones superiores que los otros santos mayores que él han realizado. Ha dicho el gnóstico Sid al-Mu'ti ibn Salih radiyallahu anhu, muerto en el año 1766 de la era común, en su obra Dhakhiratul Ghina wal-Muhtaj fi Sahib al-Liwa' wat-Taj: debes saber que el camino espiritual es sorprendente y sus secretos extraordinarios. Pocas veces encontrarás a sufíes que estén de acuerdo corroborando las pretensiones de otros o enalteciendo el rango de los demás. Por el contrario, verás que en general pretenden haber alcanzado la realización espiritual mientras que niegan a los demás toda forma de realización. Algunos han dicho que la estación de polo contiene 100.000 estaciones y 42.000 grados, y que al que realiza uno de estos grados o una de estas estaciones le parece que nadie ha recorrido su estación en razón de la fuerza de las luces y la grandeza del secreto de esta estación. Fin de la cita.
Así se realiza doblemente el decreto de Allah. Por una parte, se nos muestra que el favor de Allah procede de una elección y no de un derecho que uno merecería más que otro. El santo mayor no merece más que el santo inferior, sino que solo ha sido favorecido por la gracia de Allah. Y por otro lado, se prosigue la costumbre divina, sunnatullah, de oposición a la elección divina. Del mismo modo en que se criticó a los profetas y se negó su estación, se critica a los mayores santos y se niega su estación incluso por parte de otros santos de rango inferior. Evidentemente, solo se rechaza lo que se ignora y cuanto más conocimiento se tiene, menos se cae en la crítica, la negación y el rechazo. Primera parte. Definición de la estación de sello. Según la terminología sufí, el sello de la santidad es el santo que manifiesta la santidad en tal grado de perfección que ningún otro santo anterior o posterior podrá manifestarla al mismo nivel. De modo general, un sello es la manifestación perfecta de un principio de realidad que sintetiza todas las manifestaciones parciales y relativas de este principio, ya sean anteriores o posteriores, pasando a identificarse esencialmente con tal principio, de manera que el sello manifiesta además algo que no tienen las manifestaciones parciales y relativas. El sello posee, pues, 5 características: la primordialidad, la conclusividad, la abrogación, la universalidad y la excelencia. En el ámbito de la santidad, el sello es el santo que manifiesta la santidad de modo perfecto y pasa a identificarse con la esencia de la santidad. Es el santo más excelso y elevado de toda la historia de la humanidad, el más cercano a Allah y al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, excluyendo a los sahaba, ya que estos son superiores a cualquier santo en razón de su compañerazgo con el profeta sallallahu alaihi wasallam mientras éste estaba vivo en carne y hueso. Para evitar confusiones es necesario aclarar en primer lugar que la manifestación del sello de la santidad no implica el fin de la santidad después de él, como ocurre con el sello de la profecía. Mucha gente, ignorando la diferencia entre profecía y santidad, establece una identidad completa entre el sello de la santidad y el sello de la profecía, pensando que hablar de sello de la santidad implica negar la manifestación de toda forma de santidad después de la aparición del sello de la santidad, tal y como no hay profecía después de la aparición del sello de la profecía. Pero esto es un error del que ignora la terminología técnica de los sufíes, para quienes el sello de los santos es solamente el santo que manifiesta la santidad en tal grado de perfección que nadie, ni antes ni después, podrá llegar al mismo grado de perfección. Pero sin duda alguna continuará habiendo santos incluso después de la aparición del sello de la santidad hasta el final de los tiempos. En segundo lugar, hablar de sello de la santidad tampoco significa rebajar a los demás santos, asumiendo que tienen defectos o que son imperfectos, puesto que, como hemos dicho, tal estación procede del puro favor de Allah. Todos los santos reciben la gracia de Allah, incluso en un grado superior, pero solo uno obtiene el favor supremo y absoluto de ser quien manifiesta en modo perfecto la santidad, y a muchos santos Allah ni siquiera les revela la realidad de esta estación. En tercer lugar, no hay que confundir la estación de sello, Khatm, con la estación de polo, Qutb. Antes de explicar las diferencias entre ambas estaciones, es necesario explicar qué es un polo según la terminología técnica del sufismo. Este término es polisémico y puede remitir a varios significados que deberemos determinar en función de una doble distinción. Primero, la distinción entre relativo y absoluto, y luego la distinción entre sincrónico y diacrónico. Desde un punto de vista relativo o genérico, el polo es aquel entorno al cual gira una estación espiritual, es decir, el que ha realizado esa estación de modo perfecto, tal y como indica Ibn Arabi, radiyallahu anhu. En este sentido relativo puede haber múltiples polos al mismo tiempo, en función de la pluralidad de estaciones que pueden realizarse, como puede haber varios jefes de departamento en una administración. Pero en un sentido absoluto, el polo es el grado y la función del santo más elevado en un momento dado y está vivo en cada instante. Cuando muere, es inmediatamente sustituido por otro santo y así sucesivamente.
Solo puede haber un polo supremo al mismo tiempo, como solo puede haber un director general en una administración. A este polo supremo se le llama también el socorro, el Gauth, o el polo totalizador, el Qutb al-Jami', puesto que ha realizado la totalidad de las estaciones espirituales. Por lo tanto, desde un punto de vista sincrónico, en cada instante hay un polo único supremo, pero desde un punto de vista diacrónico ha habido una gran cantidad de polos a lo largo de la historia. Del mismo modo, en cada instante hay un solo director general en una administración, pero a lo largo del tiempo ha habido una gran cantidad de directores generales. La estación de sello también tiene un significado relativo y un significado absoluto. En un sentido relativo, la estación de sello es una estación dentro de la estación de polo totalizador, que solo realizan algunos polos excluyendo a otros. Así, algunos polos son sellos y otros no. En este sentido relativo, ha habido una pluralidad de sellos a lo largo de la historia, que determinan por su esencia la espiritualidad de una época abarcando varias décadas o siglos. Por ello, ha dicho Sidi Ahmed ibn Rumh az-Zubaydi en su sharh de la obra Fusus al-Hikam de Ibn Arabi radiyallahu anhu, explicando el sentido relativo de la estación de sello: a veces hay que entender por el sello la estación por encima de la cual no hay sino el rango de la profecía. Se trata del grado más elevado de la estación interior y selecta de polo. Solo pueden alcanzarla algunos polos muhammadianos en razón de la herencia que han recibido por parte del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y solo hay un sello por época, en el mismo sentido en que solo hay un renovador cada 100 años. Esta estación no está limitada a un solo individuo. Fin de la cita. Pero en un sentido absoluto, el sello es un santo único, el más elevado de toda la historia de la humanidad, aquel que manifiesta en modo perfecto la santidad, de manera que nadie antes ni después podrá alcanzar su grado de santidad. Tal es la gracia de Allah que Él da a quien quiere, ya que Allah posee la gracia inmensa. Corán, Sura 62, versículo 4. Así pues, desde un punto de vista diacrónico, ha habido varios sellos en un sentido relativo, pero desde un punto de vista sincrónico solo hay un sello, es decir, el sello en un sentido absoluto. Ocurre lo mismo con otras estaciones espirituales de la santidad, como la estación del renovador, Mujaddidiyya, o del guiado, Mahdawiyya, de las que ha hablado explícitamente el profeta sallallahu alaihi wasallam. El renovador no es necesariamente un polo ni un sello, pero estos son a menudo renovadores, a pesar de que en general no se les llama por tal nombre. En cuanto al guiado, también es una estación de la santidad, y todo aquel que la realiza puede ser llamado Mahdi. En este sentido relativo hay varios guiados a lo largo de la historia, pero en un sentido absoluto solo hay un guiado, el que manifiesta en modo perfecto esta estación, el cual no será sino el Mahdi al-Muntazar alayhi salam, que aparecerá al final de los tiempos para llenar la tierra de justicia y prosperidad. Ocurre lo mismo con las estaciones contraespirituales de los santos demoníacos, Awliya ush-Shaytan. En un conocido hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam ha dicho que habrá 30 anticristos, Dajjal. Esto significa que varios individuos realizarán la estación contraespiritual del anticristo, Dajjaliyya, en un sentido relativo. Pero en un sentido absoluto, solo hay un solo anticristo, el que manifiesta con el mayor grado de perfección la realidad de esta estación, de tal modo que nadie antes ni después podrá manifestarla con el mismo grado de perfección. Se trata del individuo del que nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha hablado con el fin de que nos preparemos para su venida y que aparecerá al final de los tiempos siendo derrotado por nuestro Señor Isa alaihi salam. Segunda parte. Las pruebas de la existencia de la estación de sello. Para fundamentar la realidad de la estación de sello de la santidad, podemos remitir a 3 tipos de pruebas. Primero, las pruebas coránicas por comprensión inspirada. Segundo, las pruebas racionales por medio de un razonamiento fundado en el Corán y la Sunna. Y tercero, las pruebas testimoniales y consensuales procedentes de la inspiración de los santos. Procedamos por orden. Primero, las pruebas coránicas por comprensión inspirada.
Quien posea una potente visión interior y pueda recibir la gracia de una comprensión inspirada del Corán, que medite sobre las aleyas siguientes y por la gracia de Allah verá que remiten, entre otras cosas, a la estación de sello de la santidad. Corán, Sura 12, versículo 76. Por encima de todo dotado de conocimiento hay un conocedor. Corán, Sura 16, versículo 8. Y Él crea lo que no sabéis. Corán, Sura 49, versículo 13. Ciertamente el más honorado de entre vosotros para Allah es el más piadoso. Segundo, las pruebas racionales por medio de un razonamiento fundado en el Corán y la Sunna. A. Razonamiento analógico. Del mismo modo en que hay un sello de la profecía, debe de haber un sello de la santidad. El sello de los profetas es el profeta más elevado y más cercano a Allah de toda la historia de la humanidad. Y como los santos son los herederos de los profetas, tal y como indica un célebre hadith, debe haber un santo que hereda del profeta sallallahu alaihi wasallam la estación de sello en la esfera de la santidad. B. Razonamiento deductivo. Como dice el Corán, Allah ha elevado a unos por encima de otros, de modo que por encima de cada dotado de conocimiento hay otro conocedor. Esto nos indica que necesariamente tiene que haber un único santo que dentro de la esfera de la santidad realiza la excelencia y la superioridad sobre todos los otros santos. Y como el conocimiento de Allah es eterno, Él sabe desde toda eternidad quién es este santo y puede informarle de su estación cuando le da vida. Tercero, las pruebas testimoniales y consensuales procedentes de la inspiración de los santos. Este tipo de prueba es el más fehaciente y el más convincente, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam ha dicho que su comunidad no puede ponerse de acuerdo sobre un error. Mostraremos pues que los mayores santos de la comunidad musulmana, sea cual sea su afiliación, han aceptado la estación de sello de la santidad, alcanzando el grado de consenso, ijma', sobre esta cuestión, aunque hayan discrepado sobre la identidad de este sello. Ha dicho Sidi Umar al-Futi al-Tijani radiyallahu anhu en su obra Rimah Hizb al-Rahim. Si entiendes las palabras de estos santos, sabrás que el sello de los santos se caracteriza por lo que ya hemos mencionado. También comprenderás que hay un consenso de los mayores santos sobre su existencia y sobre el hecho de que el sello es el Señor de los santos, su sustento espiritual y su intermediario con todos los profetas. Allah solo les ha ocultado el conocimiento de su identidad. Fin de la cita. Veamos pues la amplitud de este consenso. A. Al-Hakim Tirmidhi. El primero que habló de la estación de sello de la santidad fue Al-Hakim Tirmidhi, nacido en el año 820 de la era común y muerto en el año 930, aproximadamente. Fue un santo extremadamente longevo que escribió el libro intitulado El sello de los santos, Khatmul Awliya, en el que encontramos la mención explícita de esta estación por primera vez, aunque sea de modo sintético y poco desarrollado. En el capítulo 4 encontramos una serie de preguntas que plantea el Hakim Tirmidhi para que sean contestadas por quien posee la ciencia del sello. La pregunta 13 es la siguiente: ¿quién merece ser el sello de los santos como ha merecido Muhammad sallallahu alaihi wasallam ser el sello de los profetas? En el capítulo 25 leemos: los profetas han recibido la profecía, pero no el sello, de tal manera que no han podido impedir que se mezcle con el ego lo que han recibido. A nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam se le ha dado la profecía, la cual ha sido sellada con él, tal y como se concluye un contrato poniendo un sello para que nadie pueda añadir o quitar cualquier cosa. Y se os ha descrito anteriormente tal asunto. Del mismo modo, a este santo, Allah le hace recorrer el camino que recorre Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la vía de la profecía que queda sellada con él. Así como Muhammad sallallahu alaihi wasallam es una prueba para los profetas, tal santo es una prueba para los santos. Allah les dirá a estos el día de la resurrección: oh asamblea de los santos, os he otorgado mi santidad, pero no habéis impedido que se mezcle con el ego. Sin embargo, he aquí el más débil y joven de entre vosotros, quien no obstante ha reunido con su sinceridad la totalidad de la santidad sin participación alguna de su ego. Y ello en virtud de una gracia especial de Allah procedente del mundo invisible hacia este servidor.
a quien se le ha otorgado el sello para complacer a Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante la estación del día del juicio hasta que el diablo sea apartado y el ego desesperado y velado. Entonces todos los santos reconocerán su superioridad sobre ellos. Ese día, cuando llegue el pavor, este santo estará a la altura de las circunstancias y no flaqueará. Vendrá Muhammad sallallahu alaihi wasallam con el sello de la profecía y será una seguridad contra ese pavor. Y vendrá este santo con su sello de la santidad y será una seguridad por la sinceridad de su santidad. Por ello, los santos lo necesitan. El sello es un asunto extraordinario. Allah ha puesto cosas extraordinarias en los hijos de Adam alayhi salam y los ha creado para un fin grandioso. La persona inteligente que sabe que Allah se ocupa de la creación de Adam con su mano, sabe que en este ser hay algo inmenso. Y cuando sabe que este ser ha sido nombrado califa de Allah, sabe que hay en él cosas extraordinarias, puesto que el lugarteniente posee algo del poder de quien representa. Fin de la cita. Queda claro que para Al-Hakim Tirmidhi el sello de la santidad no es el polo, sino una estación específica única en la historia y que hay que entenderla como el paralelo de la estación de sello de la profecía en el ámbito de la santidad. B. La tariqa qadiriyya. Es sabido que el Sheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu, nacido en el año 1078 de la era común y muerto en el año 1166, declaró ser el sello de la santidad a través de expresiones ampliamente transmitidas como por ejemplo: «Este pie mío está sobre la nuca de todo santo de Allah», que pronunció en Irak durante una asamblea en presencia de gran cantidad de los mayores santos de su época sin que nadie lo negara. Sidi Abdul Karim al-Jili radiyallahu anhu, nacido en el año 1365 de la era común y muerto en el año 1424, uno de los mayores maestros de la tariqa qadiriyya del siglo XV, dijo al final de su obra Al-Insan al-Kamil: «La estación de sello es una expresión que remite a la estación final y conclusiva de la santidad. Es el nombre que se da al límite de la estación de la proximidad, aunque no haya manera de agotarla, ya que Allah no tiene fin. Tal nombre se aplica al conjunto de las estaciones de la proximidad. Quien realice la estación de la proximidad es uno de los sellos de la santidad y heredero del profeta sallallahu alaihi wasallam en la estación de sello, ya que la estación de la proximidad es la estación loada y la estación de la mediación, el wasila. El allegado va avanzando en ella hasta el punto de que nadie puede superarlo y se encuentra solo en estas estaciones divinas». Fin de la cita. En este párrafo, Sidi Abdul Karim al-Jili radiyallahu anhu explica que el sello de la santidad consiste en la realización de la herencia perfecta del profeta sallallahu alaihi wasallam y sobre todo de la estación loada y de la estación de la mediación, que son uno de los favores propios del sello de los profetas sallallahu alaihi wasallam. De nuevo, el sello no es el polo, sino la estación única del santo que hereda las características del sello de los profetas sallallahu alaihi wasallam. C. La tariqa rifa'iyya. Ha dicho Sheikh al-Islam Abul Huda al-Sayyadi radiyallahu anhu, nacido en el año 1849 de la era común y muerto en el año 1909, en su obra Tanwir al-Absar, que el profeta sallallahu alaihi wasallam se le apareció al Sheikh Mansur al-Batta'i radiyallahu anhu, el tío materno de Sidi Ahmed al-Rifa'i radiyallahu anhu, nacido en el año 1118 de la era común y muerto en el año 1182. Y le dijo que Allah le otorgaría a su hermana un hijo llamado Ahmad como él, sallallahu alaihi wasallam, puesto que tal nombre es el nombre celeste del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Y añadió: «Será el líder de los santos como soy el líder de los profetas». Y ha dicho el Sheikh al-Qurashi radiyallahu anhu, tal y como han transmitido al-Sayyadi y al-Faruzi: Allah ha sellado la santidad con el Rifa'i, tal y como ha sellado la profecía con Muhammad sallallahu alaihi wasallam. D. Muhyiddin ibn Arabi. 3 siglos después del Hakim Tirmidhi, el murciano Sidi Muhyiddin ibn Arabi radiyallahu anhu, nacido en el año 1165 de la era común y muerto en el año 1240, expondrá de un modo más sistemático y desarrollado la noción de sello de la santidad, sobre todo en sus obras Las aperturas de la Meca, Al-Futuhat al-Makkiyya, y El Fénix fabuloso del sello de los santos y del sol de Occidente, Anqa Maghrib fi Khatm al-Awliya wa Shams al-Maghrib. Los escritos de Ibn Arabi radiyallahu anhu sobre esta cuestión son fundamentales porque por primera vez
revela una enseñanza fundamental sobre el sello que luego será aceptada y confirmada unánimemente por todos los mayores santos. No hay un solo sello de la santidad, sino dos. En el capítulo 75 de las Futuhat, Ibn Arabi radiyallahu anhu dice: en la jerarquía de los santos encontramos al sello, que es único y no está presente en cada momento. Al contrario, es único en la historia del mundo. Por él, Allah sella la santidad muhammadiana, de modo que no hay santo muhammadiano más grande que él. Y hay otro sello por el que Allah sella la santidad común que va de Adam alayhi salam hasta el último santo. Se trata de Isa alayhi salam. Ibn Arabi radiyallahu anhu define así cada uno de estos sellos. El sello remite de hecho a dos sellos: el sello por el que Allah sella la santidad y el sello por el que Allah sella la santidad muhammadiana. El sello de la santidad en un sentido incondicional es Isa alayhi salam. Después de él no habrá ningún santo al que le pertenezca la santidad, tal y como el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam es el sello de la profecía, de modo que después de él no hay profecía. En cuanto al sello de la santidad muhammadiana, del mismo modo que por Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah ha sellado la profecía legisladora, por el sello muhammadiano Allah ha sellado la santidad que proviene de la herencia muhammadiana, no la que proviene de la herencia de los otros profetas. Fin de la cita. Los dos sellos son, pues, primero, el sello de la santidad selecta, Khatmul Wilaya al-Khassa. Se trata del santo que hereda la profecía suprema y universal del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Es el profeta más cercano a Allah y al profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, excluyendo a los compañeros del profeta sallallahu alayhi wasallam. Todos los santos toman su santidad de este santo, al igual que todos los profetas toman su profecía del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Es el santo del que habla el Hakim Tirmidhi en su obra El sello de los santos. Segundo, el sello de la santidad común, Khatmul Wilaya al-Amma. Se trata del santo que cierra definitivamente el acceso a toda forma de santidad al final de los tiempos y hereda la profecía de los otros profetas cuya sabiduría no es universal. Estos sellos deben entenderse en un sentido absoluto, es decir, que son dos santos únicos en la historia de la humanidad. Todos los sufíes admiten que el sello de la santidad común es nuestro Señor Isa alayhi salam. En cuanto a la identidad del primero, como hemos dicho, hay discrepancia y con el permiso de Allah intentaremos tratar esta cuestión en otra ocasión. Cabe señalar, sin embargo, que en algunos de sus textos Ibn Arabi radiyallahu anhu sugirió que él era el sello de la santidad. En muchas obras escritas por los representantes de la escuela perennialista como Guénon o Balsan, se traducen las expresiones árabes wilaya amma por santidad general o universal y wilaya khassa por santidad específica o particular. Pero es un grave error, porque en realidad los términos árabes amma y khassa remiten respectivamente al común de los musulmanes y a la élite. Por ello, es necesario traducir estas expresiones por santidad común, que es la santidad del común de los santos que toman su santidad de los profetas, otros que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, y santidad selecta, que es la santidad de la élite de los santos que toman su santidad del sello de los profetas, nuestro Señor Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Por lo tanto, la santidad selecta es superior a la santidad común, tal y como el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam es superior a todos los otros profetas, que la paz de Allah sea con todos ellos. Al definirse el sello como el elemento que recapitula y sintetiza toda una serie de manifestaciones de una realidad principal, identificándose esencialmente con ella, el sello de los profetas, nuestro Señor Muhammad sallallahu alayhi wasallam, recapitula todas las sabidurías de los profetas anteriores y se identifica esencialmente con el principio de la profecía, manifestando además algo que estos no tenían. Y el sello de los santos es el que recibe la sabiduría universal, sintética y totalizante del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam y se identifica esencialmente con el principio de la santidad, manifestando algo que ningún otro santo tenía ni tendrá. Por ello, el mejor profeta es el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam y el mejor santo es el sello de la santidad selecta. Vemos pues que los términos universal y particular utilizados por los perennialistas
parten de una mala interpretación, ya que la única santidad verdaderamente universal en su contenido es la santidad selecta, khassa, y no la santidad común, amma. La tariqa shadiliya. La mayoría de maestros shadilis reconocen al Sheikh al-Akbar Sidi Muhyiddin ibn Arabi radiyallahu anhu como a una autoridad espiritual o incluso a veces como el sello de la santidad, de tal manera que aceptan totalmente sus enseñanzas sobre la estación de sello. Además, se ha transmitido que Abul Hasan al-Shadili radiyallahu anhu, nacido en el año 1197 de la era común y muerto en el año 1258, dijo, remitiendo a la fórmula de Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu: este pie mío está encima de la frente de todo santo de Allah, tal y como se puede leer en la obra Al-Mafakhir al-Aliyya fi al-Ma'athir al-Shadiliyya de Ibn Abbad radiyallahu anhu. Otro de los mayores maestros shadilis afirmó también haber alcanzado esta estación. Se trata de Sidi Muhammad Wafa radiyallahu anhu, nacido en el año 1303 de la era común y muerto en el año 1364, tal y como ha sido transmitido por otro gran sheikh de la tariqa shadiliyya, su hijo Sidi Ali Wafa radiyallahu anhu. La familia Wafa fue tan importante que fueron los maestros por excelencia de la tariqa shadiliyya en el siglo XIV. En el libro Manahil al-Safa fi Manaqib al-Wafa, el Sheikh Zainuddin Hassan Abul Fadl al-Badri escribe en la biografía del gnóstico Sidi Muhammad Wafa radiyallahu anhu: debes saber que en realidad hay dos sellos de la santidad. El sello de la santidad común, que es Isa alayhi salam, que descenderá con el sello de la santidad mayor desde Adam alayhi salam hasta el último de sus hijos, pero por honor al profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam solo sellará la santidad de las comunidades no musulmanas, aquellos que siguen los otros profetas fuera del nuestro. Entonces se cerrará el ciclo del mundo manifestado con su descenso en esa época prometida. El segundo es el sello de la santidad muhammadiana selecta. Pertenece a uno de los mayores herederos muhammadianos. Fin de la cita. Y ha dicho el Sheikh Sha'rani radiyallahu anhu, nacido en el año 1493 de la era común y muerto en el año 1565 en sus tabaqat, al hablar de Sidi Ali ibn Wafa: varios santos han pretendido acceder a la estación de sello. Es pues evidente que hay un sello para cada época. Por lo tanto, cuando el gnóstico se establece en el tercer ismo de entre los ismos del hombre perfecto, en la estación llamada el sello, y declara ser el sello, dice verdad en este sentido, puesto que en este sentido el término técnico de sello no queda limitado a una sola época. Fin de la cita. En estas frases el imam Sha'rani radiyallahu anhu remite a la distinción entre el sentido relativo de la estación de sello y el sentido absoluto. En el sentido relativo, varios santos pueden afirmar que son el sello cuando realizan la estación más elevada de la estación de polo, pero en el sentido absoluto solo hay un santo que puede realizar la estación más elevada de la santidad, aquella por encima de la cual solo se encuentra la esfera de la profecía. F. La tariqa khalwatiyya. Ha dicho Sidi Mustafa al-Bakri radiyallahu anhu, nacido en el año 1688 de la era común y muerto en el año 1749, imam y renovador de la tariqa khalwatiyya para el siglo XVIII, al final de su carta intitulada Al-Thaghra ad-Durriya al-Bassam fi man yajhalu min nafsihi al-maqam: es necesario que en cada época haya un sello con el que Allah concluye la esfera de la santidad para su época. A veces se trata del polo y otras veces de otro santo. Su estación es la estación última y conclusiva. Sus estaciones fundamentales son 1000 en su conjunto, y el sello las manifiesta todas sin confusión. Su camino es mediante el desvelamiento espiritual y su guía mediante el gusto espiritual. Ha recorrido todos los grados del ser y ha obtenido la comprensión de los secretos de la contemplación. Las letras Ja y Ta de la palabra Khatm corresponden al número de las estaciones fundamentales que ha desvelado a los demás, pero la letra Mim corresponde a los grados del ser a los que le ha conducido el desvelamiento, permitiéndole acceder a sus secretos. Su estado permanece oculto a muchos santos y con más razón aún a los ignorantes. Ha dicho nuestro Sheikh Abdul Ghani en su poema de elogio al Noble Supremo, que Allah esté complacido con ambos: en cada época un individuo que sueña la santidad de todos los santos permanece velado, y más aún a los negadores. Y hemos dicho en el poema intitulado Alfiyya: el sello es único en cada época y ha sido particularizado con la asistencia y la victoria.
Decimos pues, remitiendo al sello de la santidad muhammadiana y selecta, los santos perfectos tienen un sello, un único individuo que los supera a todos y permanece oculto. Nadie de entre ellos lo supera, ya que el sustento espiritual que les proporciona les basta. Tal es el sello de la santidad, la cual ha sido particularizada con el santo muhammadiano perfecto. Fin de la cita. G. La tariqa Naqshbandiyya. Sidi Abdul Ghani al-Nabulsi, radiyallahu anhu, nacido en el año 1641 y muerto en el año 1731, gran maestro de la tariqa Naqshbandiyya, ha establecido en su comentario a la tariqa Muhammadiyya lo siguiente: debes saber que la estación de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el sello de las estaciones de los profetas y de los mensajeros alaihi salam, es decir, la estación más elevada que totaliza la totalidad de las estaciones. Muchos santos de su comunidad heredan esta estación totalizadora, pero solo a uno de ellos se le llama el sello de la santidad muhammadiana. Todos los otros santos beben de los otros profetas alaihi salam. Y en toda época hay un sello de la santidad, así como otros santos, y ello hasta el día de la resurrección, si Allah quiere. Fin de la cita. Y ha dicho Yusuf al-Nabahani, radiyallahu anhu, nacido en el año 1849 y muerto en el año 1932, en su obra Jawahirul Bihar, después de citar las palabras de Sidi Abdul Ghani al-Nabulsi. He leído lo que otros han dicho al respecto y que muestra que la estación de sello de la santidad que alcanzó el Sheikh al-Akbar Muhyiddin ibn Arabi radiyallahu anhu es una estación que permanece abierta después de él. Por ello pudo realizarla después de él Ahmed Safiyuddin al-Qushashi al-Madani, que murió en el año 1074 de la Égira, que corresponde al año 1663 de la Era Común, en Medina la Iluminada. H. La tariqa Ba'alawiyya. Ha dicho el Muhibbi en su compendio Khulasatul Athar, después de citar la carta del conocedor por Allah, Sidi Salim ibn Ahmed Shaykhan Ba'alawi radiyallahu anhu, nacido en el año 1587 y muerto en el año 1621, intitulada Shaqqul Habib fi Ma'rifati Rijal al-Ghaib. Entre mis maestros que han podido alcanzar la estación de sello, y lo sabemos mediante una cadena de transmisión ininterrumpida de ellos hasta nosotros por el permiso de Allah, podemos enumerar a 5 y su perro es el sexto, hablando de lo invisible. Referencia a Corán, Sura 18, versículo 22. Fin de la cita. Y la tariqa Kattaniyya. Ha dicho Muhammad ibn Ja'far al-Kattani radiyallahu anhu, nacido en el año 1858 y muerto en el año 1927, en su obra Jala'ul Qulub min al-Asdal Ghayniyya bi bayani ihatatihi alayhi salam bil ulum al-kawniyya. La estación del sello muhammadiano supremo es la estación más elevada, el grado más excelso y la aspiración más sublime. El sello es el intermediario entre la profecía y la santidad, el detentor de todo lo que poseen los santos en cuanto a perfecciones, asistencia e influjos espirituales. Todo ello fluye desde la esencia del profeta sallallahu alaihi wasallam hasta la esencia de los profetas y los compañeros, y todo lo que fluye de la esencia de estos va hacia la esencia de este sello, y de este se reparte entre todos los otros santos desde Adam alaihi salam hasta que se sople en la trompeta. Tal rango ha sido particularizado con unas ciencias que nadie conoce salvo Allah, exaltado y magnificado sea. El sello es pues el mayor soporte de manifestación del profeta sallallahu alaihi wasallam en la humanidad fuera de los profetas y de los compañeros. J. La tariqa Tijaniyya. Ha dicho Sid al-Arabi ibn Sa'ih radiyallahu anhu, nacido en el año 1813 y muerto en el año 1891, en su obra Bughyatul Mustafid. El sello de las estaciones es la estación más elevada dentro de la Qutbaniyya, que solo realizan algunos polos. Esta estación no es propia de un solo polo, sino que la comparten los polos perfectos, los cuales son distintos en nivel, hasta llegar al nivel conclusivo del sello supremo. Después de él, no se puede atribuir a nadie la estación de sello en ambos sentidos, ya que él es el sello de la santidad muhammadiana. La estación de sello puede así remitir a algunos individuos de entre los perfectos que comparten este nivel en un sentido relativo, o puede remitir también a la estación específica del sello supremo en un sentido absoluto. Todas estas estaciones se encuentran dentro de la estación de la Qutbaniyya,
pero la segunda es más elevada que la primera. Por ello, muchos santos perfectos se han confundido y han declarado haber realizado la estación de sello de la santidad en el sentido absoluto, cuando en realidad solo lo han realizado en el sentido relativo. Si sabes esto, sabrás también que el significado de la declaración de nuestro Señor, el sabio, el Sheikh Ahmed al-Tijani radiyallahu anhu, remite no solo a la estación común de sello en cuanto ésta puede ser compartida por otros santos perfectos que le han precedido, sino también a la estación suprema de sello en cuanto ésta le pertenece de modo exclusivo. Si sabes que la estación de polo es la estación más elevada y que el polo es en cada momento el que totaliza aquello que poseen todos los santos y gnósticos de esa época en cuanto a estados espirituales, secretos y milagros, sabrás también necesariamente que los polos, aunque comparten el hecho de haber realizado esa estación y haberla alcanzado, son dispares en función de lo que cada uno de ellos ha realizado en términos de elevación, totalización y comprensión de los grados y niveles incluidos dentro de esta estación. El polo con el grado más elevado, el nivel más preciado, la posición más eminente dentro de esta santa estación es quien alcanza la sublime y excelsa estación de sello, que también es llamada sello de las estaciones por la élite de los santos. Solo la alcanzan pocos valerosos. Todos cuantos alcanzan esta estación de sello son llamados sellos, en árabe khatm o khatim. El sello, en un sentido relativo, es quien realiza el grado supremo de la estación de polo. En cuanto al sello supremo, es decir, el sello de la santidad muhammadiana, es único en el tiempo, solo puede existir uno desde la época del profeta sallallahu alaihi wasallam hasta él, cuando Allah sella con él la santidad muhammadiana interior. El significado del sello remite a la estación de quien manifiesta una realidad con un grado de perfección que nadie podrá alcanzar ni antes ni después de él. El sello supremo está sobre el corazón del sello de los profetas sallallahu alaihi wasallam. No significa que no hay santo después de él, ya que este significado remite a la estación de sello en la esfera de la profecía y de la misión divina. Nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam ha sellado la profecía de modo que no hay profeta ni mensajero después de él. Aquí, el sello significa que después de él no aparecerá nadie en esta estación. En cuanto al significado de la estación de sello en los ámbitos interior y exterior, con sus distintas categorías que hemos mencionado, remite al que manifiesta una realidad con un grado de perfección que nadie podrá alcanzar ni antes ni después de él. Fin de la cita. Y ha dicho Sidi Ahmed Sukayrij radiyallahu anhu, nacido en el año 1878 y muerto en el año 1944, en su obra Nahjul Hidayah fi Ma'na Khatm al-Wilayah. El rango más elevado de la estación de sello es la estación de polo celado, que pertenece también a quien manifiesta de modo perfecto la estación de sello. El celado puede remitir a dos significados. En un sentido relativo, el celado, el ketm, es aquel cuya estación nadie conoce y cuya particularidad todos ignoran porque ha sido honrado con ello por Allah. En un sentido absoluto, ha hablado de esta estación nuestro señor Ahmed al-Tijani radiyallahu anhu, declarando que él es el polo celado y manifestando tal estación celada. Él es el celado supremo, aquel que manifiesta de modo perfecto esta estación, cosa que está clara para los que creen en él, de modo que no necesitan más aclaración fuera de lo que ya hemos mencionado. Fin de la cita. Así pues, hay un consenso absoluto de los mayores santos de esta comunidad en cuanto a la existencia de la estación de sello, es decir, la estación del santo más elevado de toda la historia de la humanidad, el que toma directamente la sabiduría universal del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para luego distribuirla a todos los santos, tengan estos conciencia de ello o no. Tercera parte. Refutación de las objeciones. Algunos musulmanes pueden rechazar la existencia del sello por dos razones. Primero, porque no dan importancia a las palabras de los santos por culpa de su comprensión limitada del Corán y de la Sunna, como ocurre con los wahhabis. Y segundo, porque se basan exclusivamente en su experiencia espiritual limitada, como ocurre con algunos santos de rango inferior. Pero como ya hemos visto, tal oposición y negación de las estaciones más elevadas de la santidad es una de las costumbres de Allah, por las que Allah mantiene viva la herencia de los profetas. En general, se presentan tres argumentos para rebatir la existencia de la estación de sello. Primero, la estación de sello sería una innovación sin fundamento en el Corán y la Sunna. Ya hemos visto que esta objeción no tiene sentido.
porque si rechazamos todos los términos y expresiones que no tienen fundamento explícito en el Corán y en la Sunna, nos quedamos sin ciencias islámicas. Lo importante no es tanto lo que ha sido revelado de modo explícito en el Corán y la Sunna, sino las realidades a las que apuntan estas fuentes independientemente del nombre que se les da. Y queda claro que el Corán y la Sunna han remitido a esta estación, aunque sea de modo alusivo y velado. Por otra parte, es importante recalcar que según la tradición islámica, los santos no vienen con una nueva revelación, sino con una nueva comprensión de la revelación descendida sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y como el Corán nos insta a seguir a los santos, es decir, a la gente de conocimiento, debemos aceptar lo que han dicho, sobre todo cuando hay un consenso tan importante por parte de los más grandes de entre ellos. Segundo, la estación de sello limitaría el poder de Allah, que no obstante es ilimitado. Esta objeción constituye una falacia que al pretender rechazar una supuesta limitación del poder de Allah, cae en una limitación aún mayor tanto del poder como del conocimiento de Allah. En primer lugar, Allah puede escoger a un santo y darle más que a cualquier otro santo en toda la historia de la humanidad. Pretender que Allah no lo puede es precisamente limitar el poder de Allah, de modo que se cae así en una profunda contradicción. En segundo lugar, Allah lo ha hecho para el profeta sallallahu alaihi wasallam, puesto que lo ha escogido, lo ha elevado y le ha dado más que a cualquier otro profeta en toda la historia de la humanidad. ¿Acaso Allah no puede hacer lo mismo con el santo al que le hace heredar tal sabiduría universal del profeta sallallahu alaihi wasallam? Rechazar el sello de la santidad con este argumento conduciría a rechazar el sello de la profecía, puesto que decir que no hay profeta después del profeta sallallahu alaihi wasallam equivaldría a limitar el poder de Allah según esta comprensión extravagante. Pero evidentemente esto es falso. En tercer lugar, si se pretende que tal elección limita el poder de Allah, es porque se concibe la acción de Allah de modo temporal, cuando en realidad Allah ya ha decidido desde toda eternidad lo que ocurrirá en este mundo. Ya sabe desde toda eternidad que hay un santo más elevado que los demás y quién es este santo. Por lo tanto, cuando le da vida a este santo, puede informarle de su elección y de su superioridad sobre todos los otros santos. Solo el que piensa que la acción de Allah se desarrolla en el tiempo puede pensar que la elección de Allah no puede ser definitiva, so pena de que Allah tenga que atenerse a lo que ha decidido en el pasado, lo que supondría limitar su poder. Pero esta concepción es falsa y extremadamente simplista, ya que Allah es eterno y no está limitado por las condiciones espaciotemporales. Al final, queriendo preservar el poder de Allah, aunque de modo incoherente, se acaba limitando el conocimiento de Allah, como si Allah no supiera desde toda eternidad cuál será el desarrollo de este mundo, cuántos santos habrá y cuál es su rango. La eterna elección de Allah no es una limitación de su voluntad ni de su poder. Tercero, la estación de sello sería una trampa del ego que esconde orgullo y pretensión. Algunos creen que hay que desconfiar por principio de todas las pretensiones, iddia, porque sería una muestra de orgullo. Pero los santos que han hablado de la estación de sello son considerados como los más elevados de la comunidad musulmana. Resulta pues una falta de respeto, adab, importante pensar que su realización se veía afectada por una dimensión egótica, hadd nafsani. En primer lugar, declarar que uno ha alcanzado cierta estación espiritual no implica orgullo y menosprecio hacia los demás. Cuando se reconoce a un santo como el sello, no se rebaja a los otros santos, todo lo contrario, porque uno considera entonces que todos los santos son manifestaciones parciales y relativas de la santidad del sello. Respetar a todos los santos es necesario cuando uno ama y respeta al sello, puesto que la santidad de todo santo es la santidad del sello de la santidad. Por lo demás, la elección divina por la que Allah escoge a un santo o a un profeta por encima de otros no acarrea la desaprobación ni la condena de los demás santos. Decir que uno es mejor no significa que los otros son malos o imperfectos. En todos los santos hay un bien inconmensurable, pero el sello posee un bien mejor y mayor por elección divina. En segundo lugar, declarar haber alcanzado cierta estación no es algo negativo por principio, ya que Allah nos ha instado a proclamar las bendiciones que hemos recibido, como aparece en el Corán, Sura 93, versículo 11. El santo
que recibe el privilegio de concluir la manifestación de la santidad y está seguro de ello por una garantía de Allah, no solo puede, sino que debe informar al resto de la humanidad de su rango, primero para agradecerle a Allah tal elección y luego para que los bienaventurados lo sigan pudiendo así beneficiarse de las bendiciones específicas de esta estación. Si pronunciar tales declaraciones fuera por principio negativo y el signo de una imperfección en la realización espiritual, entonces, ¿por qué el profeta sallallahu alaihi wasallam pronunció las siguientes declaraciones? Dijo: «Soy el Señor de los hijos de Adam sin pretensión». Y también: «No hay profeta después de mí». Y también: «Soy el sello de los profetas». Y también: «Se me han dado 6 cosas que no se han dado a ningún profeta antes de mí», etcétera, etcétera. Estas declaraciones muestran sin lugar a dudas que el mero hecho de expresar su propia excelencia no es en sí mismo un signo de orgullo ni de imperfección espiritual. Todo lo contrario, puesto que esta es la sunna del mejor de los profetas, sallallahu alaihi wasallam. Conclusión. La estación del sello es una realidad espiritual sobre la que no hay discrepancia entre los mayores santos de la comunidad muhammadiana. Tampoco hay discrepancia sobre el doble significado de la estación de sello absoluto y relativo, como tampoco lo hay sobre la existencia de 2 sellos de la santidad. Primero, el sello de la santidad común, que es nuestro Señor Isa, alayhi salam, el cual descenderá al final de los tiempos para acabar con el anticristo. Y segundo, el sello de la santidad selecta, que es el santo más elevado de toda la historia de la humanidad, excluyendo a los compañeros, el único que toma directamente el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para luego redistribuirlo todo al resto de los santos, tal y como el profeta sallallahu alaihi wasallam lo toma todo de Allah para luego redistribuirlo todo al resto de los profetas. Según el conjunto de descripciones dadas por los mayores santos, el sello de la santidad selecta posee 10 características espirituales que podemos enumerar aquí. 1. Es el santo más cercano al profeta sallallahu alaihi wasallam que realiza perfectamente la herencia muhammadiana. 2. Manifiesta la santidad en un grado de perfección que nadie ha alcanzado ni podrá alcanzar después de él. 3. Toma directamente del sello de los profetas sallallahu alaihi wasallam todos sus conocimientos, bendiciones y favores y los redistribuye a todos los santos desde el principio hasta el final de los tiempos, tal y como el profeta sallallahu alaihi wasallam toma directamente de Allah todos sus conocimientos, bendiciones y favores y los redistribuye a los otros profetas desde el principio hasta el final de los tiempos. 4. Era santo consciente de su santidad cuando Adam alayhi salam aún estaba entre el agua y la arcilla. Al igual que el sello de la profecía, sallallahu alaihi wasallam era profeta consciente de su profecía cuando Adam alaihi salam estaba aún entre el agua y la arcilla. 5. Al sello de la santidad, en un sentido relativo, solo se le manifiesta la magnitud de Allah, el Kibriya, después de haber entrado en la estación suprema de la estación de polo. 6. Realiza al mismo tiempo las estaciones de polo, Qutb y de solitario, Fard. 7. Es el único santo que tiene un conocimiento perfecto de todas las estaciones espirituales sin excepción, al igual que el sello de los profetas sallallahu alaihi wasallam. 8. Tiene un vínculo especial con la Haqiqa Muhammadiyya, de modo que conoce de ella un aspecto que nadie conoce aparte de él. 9. Posee otra estación espiritual que nadie conoce salvo Allah y su profeta sallallahu alaihi wasallam, a saber la estación de polo celado, al Qutb al-Maktum. 10. La manifestación del sello de la santidad implica la abrogación relativa de las otras vías espirituales. Una vez que se ha manifestado el sello de la santidad, es necesario reconocer su estación para realizar las mayores estaciones de la santidad. Para evitar confusiones es menester subrayar una diferencia importante entre el sello de la profecía y el sello de la santidad. A pesar de que encontramos un paralelismo estricto entre las dos estaciones, subsisten algunas diferencias debidas al hecho de que en un caso estamos en la esfera de la profecía, mientras que en el otro en la esfera de la santidad. Primero, la conclusividad. El sello de la santidad selecta no cierra la santidad como el sello de los profetas sallallahu alaihi wasallam cierra la profecía. Después de la aparición del sello de la santidad selecta y universal, hay santos, incluso de un nivel muy elevado, aunque ninguno puede llegar al nivel de este sello. Sin embargo, después de la aparición del sello de la santidad común y particular, es decir, nuestro Señor Isa alayhi salam, no habrá ningún otro santo. 2. La abrogación. El sello de la santidad selecta no abroga las otras vías como el sello de los profetas sallallahu alaihi wasallam abroga las otras religiones.
La revelación del Islam, que es la última religión enviada por Allah al conjunto de la humanidad, ha abrogado el resto de religiones, de modo que ninguna religión fuera del Islam es válida ni sirve para acercarse a Allah. En cambio, la manifestación del sello de la santidad solo implica que las mayores estaciones de la santidad están reservadas a aquellos que reconocen su estación. Se trata, pues, de una abrogación parcial y relativa. Sin embargo, cuando aparezca el sello de la santidad común y particular, esta abrogación será total y absoluta. Se puede decir que la realidad del sello, cuando desciende de la esfera de la profecía a la esfera de la santidad, pasa por una difracción que separa algunas de sus características en dos sellos distintos, de modo que la universalidad, la primordialidad y la excelencia se encuentran plenamente manifestadas en el sello de la santidad selecta, mientras que la conclusividad y la abrogación se encuentran plenamente manifestadas en el sello de la santidad común, que aparecerá al final de los tiempos en la persona de nuestro Señor Isa alayhi salam. Podemos representar de modo esquemático estas distintas funciones. El sello de la santidad se divide en dos categorías. Primero, el significado relativo y compartido. Es la estación superior dentro de la estación de polo que realizan varios polos a lo largo de la historia, pero no todos los polos. Entre los santos de los que se acepta comúnmente que son sellos en un sentido relativo, podemos citar Abdul Qadir al-Jilani, Ahmed al-Rifa'i, Muhyiddin ibn Arabi, Abu al-Hasan al-Shadili, Muhammad Wafa, Muhammad al-Jazuli, Ahmed Sirhindi, Safiyuddin al-Qushashi, Ahmed al-Tijani, Ibrahim Nias y Isa ibn Maryam. Que Allah esté satisfecho con todos ellos. Luego, el significado absoluto y exclusivo, que remite a una estación superior dentro de la estación de sello en el sentido relativo que solo realiza un único individuo en toda la historia. Y podemos distinguir, a su vez, el sello de la santidad selecta y universal, Khatimul Wilaya al-Khassa, al-Jami'ah, que es el sello que hereda la santidad universal del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y manifiesta la santidad con tal grado de perfección que ningún santo antes de él ni después de él podrá igualarlo. Es el sustento de todos los santos desde Adam alaihi salam hasta el final de los tiempos. Y luego el sello de la santidad común y particular, Khatimul Wilaya al-Amma Ghayru al-Jami'ah, es el santo que cierra la santidad particular de los otros profetas. Abrogará todas las tariqas dejando una sola, y no habrá santo después de él, puesto que todos los creyentes morirán con él al final de los tiempos. Su identidad es conocida y aceptada por todos, es decir, nuestro Señor Isa alayhi salam. Podemos ilustrar estas diferencias con otro esquema que reproduce en sentido ascendente la dirección de la realización espiritual de los mayores santos, cada vez más elevada, pero siempre dentro de la estación de polo. Primero, la estación de polo totalizador, el Qutbaniyatul Jami'ah. En cada instante hay un polo totalizador al que también se le llama socorro, Gauth o Sahibuz Zaman, el que posee el instante o el tiempo o la época. Cuando muere es inmediatamente sustituido por otro santo. No puede haber varios polos al mismo tiempo. Por encima encontramos la estación de sello en un sentido relativo, el Khatmiyya al-Mushtaraka. Algunos polos realizan la estación de sello mientras que otros no. Estos sellos determinan por su esencia la espiritualidad de una época que puede abarcar varias décadas. No hay un sello vivo en cada instante, puesto que hay polos que no son sellos. Por encima encontramos la estación de sello en un sentido absoluto, el Khatmiyatul Kubra, que va asociada a otra estación, la estación de polo cerrado, el Ketmiyya. Ambas estaciones pertenecen a un único santo en toda la historia de la humanidad. En la estación suprema de sello aún comparte algo con los otros santos, sobre todo lo que pertenece a la estación de sello, aunque él lo ha realizado en grado eminente. Pero además ha realizado una estación que todos desconocen salvo Allah, su profeta sallallahu alaihi wasallam y el detentor de esta estación. Por encima de esta estación no hay sino la profecía. Así pues, no hay discrepancia sobre la existencia de la estación de sello. Solo encontramos un desacuerdo en lo que respecta a la identidad de este sello supremo. Los santos a los que más se les reconoce esta estación en base a sus propias declaraciones y acciones son nuestros señores Abdul Qadir al-Jilani, Muhyiddin ibn Arabi y Ahmed al-Tijani, que Allah esté complacido con todos ellos hasta la cúspide de la satisfacción. Si comprendemos correctamente todo lo que venimos diciendo desde el principio, podremos entender fácilmente el origen y la causa de esta discrepancia. Todos estos santos ilustres han realizado sin lugar a dudas la estación de sello. Sus declaraciones son verdad, ni mienten ni se equivocan. Las aceptamos todas y no las rechazamos, según el principio de que creemos todo lo que dicen los santos, sobre todo los mayores de ellos. La cuestión es
cómo hay que interpretar sus declaraciones. ¿Han realizado la estación de sello en el sentido relativo o absoluto? Y es ahí donde puede haber discrepancia. Evidentemente, para nosotros tijanis, el sello de la santidad selecta y universal no es sino nuestro señor Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad al-Tijani radiyallahu anhu. Y los otros santos mencionados son ciertamente sellos, pero en un sentido relativo. Que Allah esté complacido con todos ellos. Si Allah lo permite, mostraremos en una segunda parte las pruebas sobre las que se basan los tijanis para sostener esta afirmación. Por último, cabe señalar que la cuestión de la estación de sello no forma parte de las creencias obligatorias de nuestra religión. Uno puede creer en ella o no, sin que Allah lo castigue por rechazarla. Sin embargo, creer en la existencia de esta estación y seguir al santo que ha sido privilegiado con el sello es una bendición a la que ninguna puede serle comparada. Así que si uno puede seguir al sello, que lo siga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, al-Fatih lima ughliq, wal-Khatim lima sabaqa, nasir al-haqq bil-haqq, wal-hadi ila siratika al-mustaqim, وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.